¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Mauricio Huesca y yo soy consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México y me da mucho gusto estar con todas y todos ustedes en este formato virtual para poder platicar en este taller de ciudadanía y gobernanza. Particularmente el día de hoy veremos temas de participación ciudadana. Me da mucho agrado saludar con cariño y respeto a integrantes de Copacos, también a público interesado que está inscrito en esta especialidad. Y bueno, pues para poder entrar un poco en materia, quisiera dar unos breves antecedentes históricos en los cuales pues tendremos que ver este tema de participación ciudadana. Brevemente comentaré que pues un antecedente primordial en nuestro país fue en 1824, donde el plebiscito realizado en marzo de ese año dio como resultado la incorporación de Chiapas a la federación. Es un tema muy importante porque de esta manera fue que una entidad federativa se incorpora a la federación. Estamos hablando de 1824, después en 1867 hubo una convocatoria, particularmente el 14 de agosto, en el cual el presidente Benito Juárez propuso que el poder legislativo se depositara en dos cámaras, que el Ejecutivo contara con la facultad de veto suspensivo a las resoluciones del Legislativo y además establecer mecanismos de sustitución y provisionales del presidente de la República. Posteriormente, 1928 de 1940, pues fue digamos una época importantísima, particularmente para quienes habitamos en esta ciudad capital. ¿Por qué? Porque dio el inicio de la suspensión de los derechos político-electorales y cívicos de la ciudadanía en esta gran capital. ¿Por qué digo la suspensión y muerte de los derechos político-electorales? Precisamente porque a partir de la aprobación de la Ley Orgánica del Distrito Federal y de los territorios federales, justamente desaparece el régimen municipal y se crea el Departamento del Distrito Federal. ¿Esto qué implica? Pues bueno, precisamente que al ya no haber un mecanismo en el cual la ciudadanía podía elegir a sus candidatas, a sus candidatos para los cargos de elección popular a nivel municipal y a nivel entidad federativa, pues esto pasa a un mecanismo centralizado en el cual pues desde la Presidencia de la República mandata cómo se deben llevar a cabo las políticas de gobierno, desde luego quienes gobernaban en esta ciudad, y pues esto implicó pues en algunas situaciones la creación de un consejo consultivo aquí en la Ciudad de México y la creación desde luego de delegaciones. Estos eran pues órganos de participación ciudadana, lo que implicaba estaban dirigidos a fomentar la vinculación entre ciudadanos y autoridades y también fungir como órganos de colaboración ciudadana para auxiliar en sus funciones de gobierno tanto al jefe del departamento del Distrito Federal y a los respectivos delegados y delegadas. Luego, posteriormente, hubo una reforma constitucional promovida por Obregón en la cual podría considerarse pues ya el inicio de la conspiración del sistema político mexicano contra la participación ciudadana de las y los habitantes de esta Ciudad de México. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque hubo una suspensión del régimen municipal, lo cual se cristalizó en que la ley orgánica del Departamento del Distrito Federal y Territorios Federales marcó el origen de un régimen autoritario en el que se reforzó la centralidad de la figura presidencial, se conculcaron desde luego los derechos políticos de sus habitantes y se despotizó el ejercicio del gobierno de la capital y comenzó el proceso de institucionalización, corporativización de la participación ciudadana. Posteriormente hubo un periodo muy importante en los antecedentes de la participación ciudadana que va de 1940 a 1970, en el cual se aprueba la segunda ley orgánica del Distrito Federal y de los territorios federales, en el cual este instrumento se sentaron las bases para consolidar un modelo de participación exclusivamente corporativo y políticamente controlado. Esto confirma el control absoluto del Poder Ejecutivo en el gobierno de la ciudad y elimina por completo aquellos consejos consultivos delegacionales, que era este vínculo que les comentaba entre la ciudadanía y desde luego la figura delegacional. Y bueno, pues pasamos a unos consejos consultivos ahora de la Ciudad de México, ya no de manera delegacional, sino Ciudad de México, y estos tendrían facultades, pero quedarían reducidas estas facultades a la presentación de informes sobre las obras y servicios públicos que se brindaban desde las diversas administraciones delegacionales y a la realización de algunos actos exclusivamente protocolarios. Posteriormente, otro periodo importante en nuestra capital comprendido entre 1970 y 1980. ¿Por qué fue importante? Porque aun cuando se afirme que la ley orgánica del Departamento del Distrito Federal de 1970 fue la que impulsó pues la efervesciente política promovida por el movimiento estudiantil de 1968, en los hechos pues esto no modificó las dinámicas o las formas de participación ciudadana imperantes en aquel momento, y la creación de esta nueva estructura vecinal derivada de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal de 1970 y sus respectivas adiciones, sobre todo la de 1978,
pues estructuró, burocratizó e instauró innovadoras formas de control institucional sobre la acción ciudadana completamente subordinadas a la estructura gubernamental. Fueron instauradas nuevas figuras de participación ciudadana como el referéndum, la iniciativa popular, en la ley orgánica del Departamento del Distrito Federal del 78, que a pesar de sus limitaciones estatutarias, pues fueron espacios de participación sin mayor relevancia. Y digo sin mayor relevancia justamente porque señalábamos que era un control institucional total y voraz del gobierno central hacia la Ciudad de México, y pues con esto pues perpetuaba de todas maneras el tema de la supresión o suspensión completamente de los derechos político-electorales de la ciudadanía. En esta ley orgánica y reglamento interior de 1980 también del Departamento del Distrito Federal, pues se crean la figura de los consejos consultivos de la Ciudad de México, integrados por los presidentes de las juntas de vecinas y vecinos, que eran órganos colegiados de consulta del jefe del departamento del entonces Distrito Federal. Había juntas de vecinos también, una por cada delegación, que estaban formadas por los presidentes de las asociaciones de residentes. Contaría con una mesa directiva, un presidente, una secretaría y 3 vocales. Había también una asociación de residentes que estaba formada por los jefes de los comités de manzana en cada colonia, barrio, pueblo o unidad habitacional, y contaría con una mesa directiva, un presidente, un secretario y 3 vocales. Asimismo, existía los comités de manzana, los cuales estaban conformados por vecinas, vecinos de una manzana, entre los que se eligían directamente a un jefe de manzana, además de un secretario y 3 vocales. Bueno, este era el contexto hasta 1980. Posteriormente tenemos el periodo de 1980 a 1988, en el cual en la historia de la participación ciudadana de la Ciudad de México era la década de los 80, es catalogada pues, regularmente como el momento clave del despertar ciudadano. ¿Y por qué fue clave del despertar ciudadano? Porque acontecieron mecanismos o momentos históricos importantes, particularmente el sismo del 1985, el cual vino a revolucionar por completo el tema de la participación ciudadana. Vino a revolucionar por completo. ¿Por qué? Porque se vio rebasado el poder ejecutivo, las fuerzas públicas para poder ayudar, para poder neutralizar los efectos que había generado este terrible terremoto en la Ciudad de México. Entonces fue la ciudad la que se movilizó, la que a partir de esfuerzos sociales, de esfuerzos pues de manera pues ya prácticamente vecinales, es como se fue levantando poco a poco la ciudad, fue ayudando entre vecinas y vecinos, y pues se vio por completo rebasado el tema gubernamental. Y aquí el modelo de participación ciudadana con sus respectivas instancias operativas, aunque fue duramente criticado por la gran movilización urbano popular de los años 80, pues sufrió algunos cambios importantes. El movimiento urbano popular, la coordinadora única de damnificados y la asamblea de barrios pues incentivaron la participación autónoma de los capitalinos y las capitalinas, y crearon nuevos y alternativos canales para la expresión ciudadana con independencia y cuestionando los medios institucionales dispuestos para canalizar la participación ciudadana. Se disputaron desde luego la hegemonía territorial de los intocables órganos priistas, con las que hasta entonces el partido y las instancias gubernamentales controlaban férreamente las estructuras de los partidos, de la participación y la expresión ciudadana de las y los capitalinos. Posteriormente, el periodo de 1988 a 1994, aquí pues se da una de las reformas fundamentales en nuestra ciudad. ¿Por qué? Bueno, porque aquí la reforma política del Distrito Federal, que comenzó en 1986, luego del sismo del 85, fue cuando el gobierno federal convocó a debatir sobre la renovación político-electoral y la participación ciudadana en la capital. Y fue el 21 de marzo de 1993 cuando tuvo lugar un plebiscito sobre la reforma política ciudadana, con una participación del 6.8% del padrón electoral. Y aquí con esto pues se introdujeron algunas modificaciones a la ley orgánica del Distrito Federal, y se crea lo que anteriormente conocíamos como la Asamblea de Representantes del entonces Distrito Federal. Y por decreto del Congreso de la Unión, el DF pasa a ser una entidad federativa. Y en julio de ese mismo año se expediría el nuevo Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y unos meses después, en noviembre, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal se reestructuraría y pasaría a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y de esta manera pues se genera entonces el Estatuto de Gobierno, que aprobó una modalidad de participación vecinal. ¿Qué tipo de participación vecinal se crea en este Estatuto de Gobierno? Bueno, pues si hay una gestión, una supervisión, una evaluación vecinal
para la gestión de los temas públicos, ¿no? Y aquí genera una consulta o una aprobación de los programas delegacionales del Distrito Federal, estarían integrados por consejeros ciudadanos delegacionales y asimismo había figuras que serían electas en comisiones populares por sufragio directo en la capital del país. Luego, un periodo importante en la capital del país es el que ocurre entre 1995 y 1996. ¿Y por qué es importante este periodo? Bueno, porque el 10 de junio de 1995 se promulga la primera ley de participación ciudadana en el Distrito Federal, con lo cual, pues a pesar de su cuestionada legitimidad, se da paso en noviembre de 1995 a la constitución y a la elección de los primeros consejos ciudadanos, con los resultados no muy favorables. Y entonces la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deroga todos los artículos referidos a la elección de los consejos ciudadanos, es decir, el modelo de participación aprobado y elegido apenas el año anterior, y queda definitivamente anulado del marco jurídico capitalino. Posteriormente, entre el 96 y 97, con la primera reforma del 96, se modifica la naturaleza jurídico-política del entonces DF y se restituyen los derechos de las y los capitalinos para elegir a nuestras y nuestros gobernantes, y a las autoridades adquieren una nueva legitimidad. Y a partir de 1997, la jefatura de gobierno del Distrito Federal sería electo democráticamente mediante el sufragio libre, secreto, directo a través de las urnas. Y en este momento, pues ya el titular del Ejecutivo local, pues ya no dependería entonces de la Presidencia de la República, sino que tendría su propia base de legitimación popular. Y el gobierno capitalino ya no dependería exclusivamente de los poderes federales, sino que su conducción y organización desde entonces sería una competencia de los órganos ejecutivo y legislativo y judicial de carácter local. Aquí las facultades de la Asamblea Legislativa del DF ya no estarían supeditadas a la competencia del Congreso de la Unión, sino que expresamente estarían conferidas por la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y en cuanto al nombramiento de los titulares de los órganos político-administrativos, que antes se llamaban delegaciones, se dispuso que pues a partir del año 2000 también se realizara mediante una elección libre, secreta, directa, para efectos de poder llevar a cabo el voto. Posteriormente, en 1998, con una jefatura de gobierno y un órgano legislativo en manos de la oposición, se aprueba nuevamente, ahora ya, la segunda ley de participación ciudadana del Distrito Federal, y con base en dicha ley, el 4 de julio de 1999 se realizó la elección de los primeros también ahora comités vecinales. Ese día participó 9.5% del estado nominal de electores. Recuerdan que el anterior fue una participación de cerca del 6 y cacho, ahora fue de 9.5% de participación de las personas. Y luego, bueno, pues se establecen que los comités vecinales, como un nuevo modelo de participación ciudadana institucional, los comités vecinales serían los nuevos órganos de representación ciudadana que estarían constituidos formalmente por la elección libre, secreta y directa en cada colonia, barrio o unidad habitacional. La representación ciudadana se organizó en torno a espacios geográficos denominados unidades territoriales, y esto es importante señalar. En nuestro modelo político electoral, las unidades básicas de elección son distritos o municipios en algunos lugares, en el caso de la Ciudad de México, alcaldías, y la jefatura de gobierno, desde luego. En el caso del régimen de participación ciudadana, no es por distritos, no es por municipios, sino que es por unidades territoriales. ¿Cuántas unidades territoriales? Tantas como haya colonias, y si hay unas colonias muy amplias y son muy amplias territorialmente o poblacionalmente, que hayan crecido de manera vertical, pues se descienden en tantas unidades territoriales sean necesarias para satisfacer las necesidades de todas las vecinas y vecinos. De tal suerte que hasta este momento, pues el marco geográfico de participación ciudadana nos muestra que estamos en un escenario de cerca de 1,812 unidades territoriales a lo largo y ancho de nuestra Ciudad de México, siendo quizá Milpalta la que tenga menores unidades territoriales, y quizá Álvaro Obregón la que tenga el mayor número de unidades territoriales, con más de 280 unidades territoriales. Entonces, ojo, no todas las unidades territoriales son colonias, ni pueblos, ni barrios originarios, sino que habrá colonias, habrá pueblos que por la densidad demográfica o la extensión geográfica pueda tener una, dos o tres o más unidades territoriales dentro de una misma colonia. Y bueno, de esta manera, pues, estas comités vecinales, su función principal era relacionar a los habitantes del entorno que se hayan sido electos con los órganos político-administrativos, es decir, era la relación entre la ciudadanía con las delegaciones, teniendo por objeto, desde luego, la supervisión, la evaluación,
la información y opinión sobre la gestión y actos de gobierno desarrollados por dichos órganos administrativos o conocidos también como alcaldías. Posteriormente, en 2004, la figura de los comités ciudadanos sustituyen a los que entonces se consideran comités vecinales, ahora le denomina la propia ley comités ciudadanos. Se crea un Consejo Ciudadano Delegacional como una instancia de coordinación de los comités ciudadanos con las autoridades de la demarcación territorial y con las autoridades del gobierno del Distrito Federal, y se introdujeron las organizaciones ciudadanas como instrumento, más que de participación ciudadana, como instrumento ya, pues digamos, de inmersión total de la ciudadanía. En 2010, digamos, haciendo la evolución, 2004 se crean estos consejos ciudadanos cada una delegación. 2010, 6 años después, o sea, pasó mucho tiempo, pero después de 6 años se crea la figura de consejos de los pueblos, que es el órgano de representación ciudadana en los pueblos originarios de nuestra ciudad capital, donde se mantiene la figura de autoridades tradicionales, de un acuerdo de sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, es decir, el sistema normativo interno es el que prevalece en estos consejos de los pueblos, en los cuales, pese a que podían optar por decisiones a través del voto secreto, libre y directo, a través de la instalación de urnas, pues sin duda alguna, pues esta diferencia de considerar los consejos de los pueblos, pues les implicaba una autonomía y de autodeterminación para que pudieran tomar sus decisiones a través del mecanismo consuetudinario o sistema normativo interno que mejor les conviniera, ya sea una asamblea, digamos, comunitaria, una posesión de mando, de bastón de mando o cualquier otro mecanismo de decisión que ellos pudieran adoptar a través de sus sistemas normativos internos. Aquí el marco geográfico cambió al pasar de unidades territoriales a colonias, y esto implica la elección de un comité ciudadano entonces por cada colonia del Distrito Federal o incluso más de uno, ya que la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal en su artículo 92 preveía la facultad del entonces Instituto Electoral del Distrito Federal a dividir las colonias que rebasaran más de 3,000 ciudadanos. Pues en este mismo 2010 pues se mandata a que el entonces IEDF, Instituto Electoral del Distrito Federal, organizara las elecciones de comités ciudadanos y consejos de los pueblos con base en un marco geográfico delimitado por colonias y pueblos originarios. Los comités ciudadanos ya no serían elegidos mediante asambleas ciudadanas, sino a través de una jornada electiva, es decir, lo que antes elegían los comités ciudadanos a través de el tema de voto a mano alzada, quizá Consejo Ciudadano, pues ahora cambia el modelo a un modelo en el cual pues el Instituto Electoral de la Ciudad de México pues hace elecciones libres, secretas y directas. Posteriormente pues está el periodo, ya nos brincamos hasta 2016, 2017, en el cual pues ya como en el artículo 4 de la Ley de Participación Ciudadana se prevé la participación ciudadana como un derecho humano, en el cual todas las autoridades en el ámbito de sus competencias estarían obligadas a promover, respetar y proteger y garantizar. Y también en los artículos 25, 26 y 56 se encuentran fundamentos de los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana. Ya se empieza a hablar entonces de democracia directa, democracia participativa y democracia y la participación ciudadana en las alcaldías. Y aquí pues esta ley se crea a partir de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en septiembre de 2016, se señala que como originarios, habitantes, vecinos, vecinas, transeúntes de la Ciudad de México, inauguramos con nuestra primera Constitución una nueva época para la capital de la nación. La Constitución Política de la Ciudad de México va a sentar las bases del desarrollo justo y democrático de nuestra ciudad, la capital de todas y todos los mexicanos. En ese sentido, se establecieron las nuevas disposiciones relativas a la Ciudad de México y los derechos de la ciudadanía, de tal suerte que se incluyeron mecanismos de democracia participativa que no estaban contemplados en la anterior Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Se cambian varias disposiciones respecto a la participación de ciudadanía en las decisiones y de esta forma se crea una Ley de Participación Ciudadana adecuada a las nuevas órdenes marcadas. Esta nueva Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México ahora, aprobada en 2019, tuvo como antecedente 3 leyes que venimos platicando. La primera, la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal de 1995, la segunda fue la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal de 1998 y la tercera fue la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal de 2014. Y de esta manera, de 2004, perdón, y de esta manera, viene ya entonces la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México en el periodo 2019-2020. Esta nueva Ley de Participación Ciudadana
pues debía quedar aprobada antes de septiembre de 2019, debido a que la ley de participación del entonces Distrito Federal ordenaba en el artículo 84 que el Instituto Electoral de la Ciudad de México debía convocar en la primera semana de abril de cada año a la consulta sobre el presupuesto participativo, y en esa misma semana también debía emitir la convocatoria para la elección de lo que era entonces comités ciudadanos y consejos de los pueblos. Y aquí pues quiero platicar brevemente la crónica de una aprobación de ley de participación ciudadana que fue en 2019. Primero, en marzo, pues el Congreso de la Ciudad de México decidió, con la aprobación del dictamen por el que se adiciona el artículo 10º transitorio a esta propia ley de participación ciudadana del Distrito Federal, que los ejercicios de participación ciudadana que se iban a llevar a cabo en 2019 se aplazaran hasta que el Congreso de la Ciudad de México emitiera una nueva ley de participación ciudadana, lo cual pues no había unas condiciones políticas para saber cuánto tiempo iba a pasar esto. Posteriormente, pues el grupo parlamentario también mayoritario en la Ciudad de México, el 3 de abril del 2019, prorroga el estudio y el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se iban a adicionar en la Ley de Participación Ciudadana el capítulo de la revocación de mandato y de servidores públicos electos. En abril de ese mismo año, pues activistas solicitan por un escrito dirigido al Consejo General del ISM la inaplicación del artículo transitorio que pues prácticamente generaba pues esta situación de no poder llevar a cabo ejercicios de participación ciudadana. Posteriormente, pues hubo grupos parlamentarios pues también en el Congreso de la Ciudad de México, los cuales en mayo de 2019 presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Participación Ciudadana del DF y se expide una Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, la cual pues se turnó a la Comisión de Participación Ciudadana para su análisis y se remitió después a la Comisión Permanente de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. El proyecto de decreto por el que se abrogó esta Ley de Participación Ciudadana del DF y se crea también ahora la Ley de Participación e Inclusión Ciudadana Vecinal y Comunal de la Ciudad de México y se turnó a la Comisión de Participación Ciudadana. En julio de 2019 se solicita a la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México una prórroga para el estudio del dictamen de la iniciativa de proyecto que abroga esta ley de participación ciudadana del DF y se expide esta nueva ley de participación ciudadana de la Ciudad de México. Pero gracias a la movilización ciudadana de la ciudadanía, de grupos, de colectivos de la Ciudad de México, pues la situación pues generó molestia desde luego entre algunos miembros de la sociedad y pues que declaraban que el artículo transitorio aprobado era inconstitucional, y ante este hecho pues activistas de una sociedad civil interpusieron un recurso contra el 10º transitorio de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y fue el Tribunal Electoral, concretamente la Sala Regional con sede en Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien emitió un fallo a su demanda radicada en ese expediente del 2019 y ordena al Instituto Electoral de la Ciudad de México que, pese a que la ley decía no lleves a cabo ahorita mecanismos de presupuesto participativo y consulta y la elección de los comités vecinales y consejos de los pueblos, ordena al Instituto Electoral de la Ciudad de México convocar a elecciones de ambos rubros, lo que debió realizarse pues en 4 meses de manera expedita a esta situación. Entonces se invitó a los vecinos de las más de 1,812 colonias que existen en la Ciudad de México para sumarse a esta demanda colectiva. Y bueno, pues ya también, antes de que se llevara a cabo pues los ejercicios consultivos que había ordenado la Sala Regional, la Asamblea, el Congreso de la Ciudad de México, pues en un abrir de ojos, en una nueva reconfiguración, el 12 de agosto de 2019 y antes de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México llevara a cabo los ejercicios participativos que un tribunal había mandatado, digamos, en contravención al decreto legislativo que decía no lleves a cabo ahorita nada hasta que yo emita una nueva ley, pues se desdijo el propio Congreso de la Ciudad de México porque el 12 de agosto de 2019 entró en vigor la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Es decir, pues un poco frente al atentado de que pues íbamos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México a llevar a cabo estos 2 mecanismos de participación ciudadana que nos había mandatado un Tribunal Electoral Federal, pues la Asamblea, el Congreso de la Ciudad de México, pues llevó a cabo de manera expedita esta emisión de la Ley de Participación Ciudadana. Y de acuerdo a esto, pues ya la participación ciudadana prevista en esta nueva ley de 2019 se configuró como un conjunto de actividades a través de las cuales toda persona tiene un derecho individual y un derecho colectivo para intervenir en las decisiones públicas,
para deliberar, para discutir, para cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, en la ejecución y en la evaluación de políticas y actos de gobierno de manera efectiva, de manera amplia, de manera equitativa, de manera democrática, de manera accesible. Y en el proceso de planeación también podían participar elaborando, aprobando, gestionando y evaluando el control de planes, programas y políticas y de los presupuestos públicos.